En un pueblo muy pequeño llamado Puerto Ayacucho, ubicado en el estado Amazonas al sur de Venezuela, tomó lugar una historia bastante fantástica y misteriosa que llamó la atención de los habitantes de dicho pueblo. Cuando una mañana un grupo de pescadores relató que en una noche de pesca fueron testigos oculares del encuentro con una extraña criatura mitológica en forma de espanto que los dejó aterrados. Esta historia tiene consigo detalles de un ser que habita en las más profundas aguas del río Orinoco. Una mañana, un grupo de pescadores fueron al despacho de don Manuel, un profesional pionero de la contaduría pública en este pequeño pueblo, solicitando unos servicios profesionales para la apertura de una empresa de venta de pescado. Era agosto del año 1997, y es que todos cargaban con la historia más aterradora, asegurando haber sido testigos de haber mirado un fantasma que salía por el Cerro de la Tortuga y sus adyacencias. Este ser provenía del río Orinoco, uno de los ríos con mayores historias y leyendas de lo desconocido en el mundo entero, y que salía exactamente por el sitio de la rampa. Don Manuel no creía nada de su historia. Sin embargo, estos tres amigos demostraron con hechos que la historia es cierta. Cuenta uno de ellos, de apodo El Chura, que tiene por nombre Jesús. Una tarde, fueron recogiendo los rentales del bote y se internaron en el río adentro para la pesca habitual. Iban Julián, Marquito, Firo y Jesús, apodado El Chura. Tenían una canoa con un motor pequeño y era la época de ribazón en el río. Les gustaba salir siempre por las noches debido a que se podía pescar un poco más tranquilo y sin molestias de las autoridades. Acostumbraban a seguir por los raudales de Atures bien arriba hasta llegar a la piedra de la Tortuga, por los lados de la rampa. Y es que tenían las esperanzas de conseguir el suficiente pescado para su consumo y para la venta también. Y aunque cada quien llevaba sus materiales y utensilios de pesca, en realidad lo más importante era la red grande, la que llaman atarraya. Rápidamente se hizo más oscuro, el sol ya se había ocultado y se dejó escuchar los sonidos de la noche, mosquitos e insectos varios, con el fondo de un imponente raudal que hacía la noche más vibrante y desolada. Las linternas y lámparas de propano habían sido encendidas para ver más fácil el camino, y aunque Jesús ya se lo sabía de memoria, sabía que en varias partes del río se encontrarían con otros pescadores al ver otras lámparas o linternas encendidas. A veces se hacían campamentos entre pescadores y se reunían a comer y a beber mientras la hazaña de la pesca tomaba fuerza a la mitad de la noche en una pequeña isla cerca del territorio colombiano. Pero al parecer esa noche estaba más sola de lo habitual, puesto que no habían visto a ningún otro pescador por la zona. Se dispusieron a echar la red en una parte estratégica del raudal y la intención era dejarla toda la noche hasta el otro día para así atrapar lo que más se pudiera. Posterior a eso, se dirigieron a unos 5 minutos río arriba para pescar de manera individual. Todos estaban extrañados por la soledad de la noche, y es que no era normal no encontrar ningún otro pescador. Les parecía extraño, sin embargo no dieron importancia y siguieron la faena como siempre. Solían cargar una botella de licor para poder combatir el frío y los moscos.
Y una vez que encontraron un buen lugar para anclar, Firo fue el primero en lanzar el anzuelo y no pasaron muchos minutos hasta que el sedal se le hundió, pues lo sostenía en una pierna. Se lamentó y no le tocó de otra que buscar otro sedal. Se burlaron de su hazaña torpe y cuando ya había preparado otra carnada, de manera muy calmada y lentamente, lanzó el anzuelo nuevamente, esperando lo mejor. Y sin más, al pasar otros 5 minutos, consiguió pescar algo bastante ridículo: un pantalón corroído por el agua del río. Lo extraño es que el pantalón era exactamente como el que él tenía puesto, la misma tela, el mismo corte y el mismo color incluso, solo que este estaba lleno de lodo. No creían lo que veían, pero las risas a carcajadas fueron propicias por la mala suerte de Firo. Rápidamente, Firo devolvió el pantalón al río, y las burlas aún seguían. Él, con cara de pocos amigos, volvió a colocar sus líneas de pesca y lanzó uno de los anzuelos, solo que esta vez fue lo más lejos posible. Entonces se sentó a esperar en la proa del bote a que algo gilara, y solo se escuchaba el silencio del río roto y la incesante noche llena de insectos, bajo una penetrante luna. Al cabo de unos minutos, se paró nuevamente y su rostro cambió de tonalidad a una más pintoresca y alegre, puesto que el anzuelo había picado y estaba convencido de que ahora sí había sacado algún pez. Sin embargo, y a la mirada de asombro de los 4 hombres, notaron que era el mismo pantalón corroído y sucio que había sacado unos minutos antes. Todos eliminaron de sus rostros el ánimo burlesco y quedaron callados y extrañados ante la situación. Firo, con mirada dudosa, decidió que ese día dejaría de pescar y comenzó a retirar todas las líneas de pesca que había colocado, pues no daba crédito a tan mala suerte y se alimentó de mal agüero. Entonces, al verse un poco agitado y apresurado, las dejó caer todas al agua. Nuevamente y rápidamente se dio cuenta de que estaban enganchadas con algo. Al intentar llevarlas a la superficie, las cañas de pescar comenzaron a jalar hacia la profundidad. Y Firo se vio obligado a aplicar fuerza, pues era algo muy pesado, que hasta lanzó un grito diciendo que le había cortado las manos. Pidió ayuda a los demás y, ya sin ánimos ni fuerzas, en ese preciso instante, una energía invisible lo empujó, haciéndolo caer al río. Asustado, intentó nadar rápidamente de vuelta al bote, pero en ese preciso momento, los demás que estaban viendo la escena le gritaban que nadara hacia ellos, mientras alumbraban con las linternas. Sin embargo, pudieron ver que no se movía del mismo sitio donde se encontraba nadando, y mientras Firo pedía auxilio, se pudo ver cómo fue succionado, hundiéndose y perdiéndose hacia el fondo del río a la mirada de todos. El río estaba completamente negro, y aunque se lanzaron detrás de Firo para intentar salvarlo, sus intenciones fueron fallidas. Rápidamente, los 3 amigos, al ver que Firo se había desvanecido, comenzaron a desesperarse y a dar gritos de auxilio. El terror y el pavor se apoderó de ellos, y aunque gritaban con todas sus fuerzas, no había nada cerca que pudiera socorrerlos, y no quedó otra que lamentarse por la pérdida de Firo. Al volver al pueblo, reportaron la desaparición del pescador, e inmediatamente comenzó una ardua búsqueda por la defensa civil y bomberos, con el acompañamiento de la población.
pero después de largos días de búsqueda, no pudieron encontrar sus restos y lo declararon oficialmente fallecido. Pasaron los días y el evento de la desaparición de Firo se había disipado de manera paulatina, y aunque habían celebrado exequias en su memoria y actos velatorios simbólicos, no descartaban la idea de que Firo había sido succionado por un encanto del río Orinoco, que en la zona es comúnmente conocido como Maguari. Es un ser con rasgos de pez y que vive en las profundidades de las aguas, y en noche de luna llena sale a buscar almas de hombres, borrachos, mujeriegos, para llevárselos a un mundo fantástico debajo de las aguas del río Orinoco. Sin embargo, la actividad de la pesca no podía detenerse, pues era el sustento de muchas familias, y estos volvieron a ponerse de acuerdo para ir a pescar nuevamente de noche, no importándoles lo sucedido con Firo hacía un mes atrás. A medida que iban por el camino rural en el monte que lleva directo al río, las casas estaban quedando atrás, se ponía el sol y de pronto se les presentó un hombre alto con sombrero negro de pelo goma. Vestía liquiliqui negro y su calzado era alpargatas de cuero. Portaba un sable negro y su voz era relinchante, grave, como si fuera un fumador nato. Este hombre era de muy buen parecer. Sin embargo, su rostro irradiaba miedo, pues su mirada era penetrante. Venía en sentido contrario y les saludó diciéndoles: ¿A dónde van, queridos amigos? a lo que Miguel contestó: al río, vamos de pesca, mientras alentaba a Lorenzo y a Marta a seguir. Hoy van a pescar bastante, se los prometo. Exclamó el gigante. Miguel, en vez de responderle, llamó a Lorenzo junto a su mujer Marta, que siguieran adelante y que no se detuvieran, pues la zona era bastante conocida por su presencia guerrillera y no descartaba la idea de estar cerca de un campamento militarizado. A medida que seguía a paso lento, Miguel siguió hablando con este hombre. Marta y Lorenzo aceleraron el paso como les había pedido, y aquel gigante continuaba diciéndole que se tranquilizara, que su intención era acompañarlo. De pronto, este extraño hombre comenzó a hacerle preguntas y de la nada sacó una botella de ron del bolsillo, lo que sirvió para entrar en confianza con Jesús, a lo que le aceptó un trago de ron y después tomó él. Fueron hablando hasta que la noche fue ocultando el reflejo del Cerro de la Tortuga y el horizonte, que aún el sol destellaba pálidamente un color rojizo bastante opaco hasta ocultarse totalmente. La conversación fue bastante animada y pasaron las horas, y más adelante, al encontrarse con Lorenzo Alagé y su mujer Marta, los incentivó a que también se unieran a degustar del aguardiente que ofrecía este misterioso hombre. Jesús, ansioso, les comentó que el sabor de este licor era dulce al principio y amargo al final, pero bastante picoso y fuerte. Y animosamente, este hombre alto les dio la bienvenida brindándoles un trago de este licor a cada uno. Al cabo de un rato de beber y charlar, en lo que parecía ser una velada normal, a Jesús se le quedó grabado en una de las pláticas con aquel hombre extraño que le había dicho lo siguiente: Yo vivo aquí y tengo siglos merodeando este río, pues pertenezco aquí. Mi mundo son el sabor del viento
y las risas del golpe de las aguas son mi morada. Pero los tragos ya se le habían subido a la cabeza. Lorenzo y Marta continuaban también tomando porque el gigante les daba un trago a cada momento y de manera continua. Vieron aquello que acontecía en total normalidad. No así Jesús, que a pesar de los tragos seguía pensando en las palabras de este nuevo conocido. ¿Cómo así que tiene un siglo viviendo aquí?, se preguntaba, mientras Lorenzo y Marta disfrutaban con risas y carcajadas sin percatarse de nada. Jesús, a pesar de haber bebido lo suficiente para sentirse un tanto mareado, estaba intrigado de aquel hombre que tomaba con ellos y tenía la corazonada que no era un ser normal. Además, su vestimenta parecía no ser de este siglo y su manera de hablar era muy moderada. Y en ese momento, el hombre vino a darle otro trago de aguardiente. Y en medio de la borrachera, pudo percatarse que la botella no mermaba, que el nivel del licor seguía siendo el mismo, a lo que Jesús dedujo que era imposible, pues ya tenían varias horas bebiendo. Ya había entrado la madrugada, y de alguna manera, y a pesar de estar en la orilla del río, evidentemente ebrios, continuaban con la idea de ir a pescar, pues no pensaban que había transcurrido tanto tiempo. Y mientras Jesús hablaba agradeciéndole a este hombre por la gentil velada y su amabilidad de compartir unos tragos con ellos, este hombre lo interrumpió y cordialmente se identificó como Jacinto Coronado, pidiéndoles que lo excusaran, pero que estaba tan extasiado de compartir con personas tan gentiles y que si decidían quedarse, él tenía un licor diferente guardado en una maleza, que si no le importaba, iría por él y no se tardaba. Mientras este hombre se alejaba, escondiéndose entre el monte en busca de la otra botella, Jesús aprovechó de darle palmadas en el rostro a Marta y a Lorenzo, ya que el anfitrión se retiró por bastante rato. Alertó a estos dos que se veían bastante indispuestos, que debían salir de aquel lugar lo más rápido posible, lamentando que había sido en vano haber ido porque la pesca se tuvo que suspender. Era evidente que Marta y Lorenzo estaban pasados de tragos, y a medida que emprendían su salida de aquel oscuro sitio, acelerando el paso y con la respiración jadeante, aquel hombre extraño comenzó a silbar de manera seca y penetrante. Jesús gritaba que caminaran más rápido y que no se detuvieran, que no miraran hacia atrás, y en ese momento pudieron escuchar audiblemente un grito feroz que provocó un eco en la noche estrellada. Jesús continuaba demandándoles que no se detuvieran, y al ir por el camino rural, la sensación de ser observado era atemorizante. Los sonidos de los moscos y animales salvajes se agudizaban, haciendo que la escena fuera aún más terrorífica. Y es que el camino se llegaba a tardar 1 hora y tanto hacia la carretera que conduce a la capital, Puerto Ayacucho. Jesús, en medio de la desesperación, comenzó a rezar mientras caminaban y les esparcía a Lorenzo y a Marta agua mineral en forma de cruz, simbolizando un acto desesperado de protección. Ya llevaban media hora de camino y pudieron escuchar otro silbido seco que les pasaba por los oídos como ráfagas de viento en fragmentos de tiempo de unos 40 segundos más o menos. Marta, entre el susto y la temida postura de desespero de Jesús, les preguntó: ¿escucharon eso? A lo que respondieron al unísono con un sí, y apuraron el paso nuevamente. Jesús,
pudo darse cuenta que Marta y Lorenzo paulatinamente estaban recobrando las energías y la conciencia. Preguntaban que qué había pasado, pero Jesús les reprendía diciendo que no se detuvieran. Estaban bastante asustados y llenos de terror, y comenzaron a correr despavoridos. Y a medida que iban corriendo, podían ver a este hombre sentado en distintos puntos del camino. Aparecía y se desvanecía. Les saludaba en forma burlesca, como queriendo decirles que no tenían escapatoria. El terror inmediatamente causó que la adrenalina se disparase, haciendo gritar de horror y corriendo más rápido de lo normal. En un lugar determinado y ya cansados, notaron que habían dejado atrás a este espanto, y al llegar a la carretera siguieron caminando hasta la alcabala de Cataniapo, donde pudieron contar lo sucedido y ser auxiliados por las autoridades. Una vez que las autoridades escucharon su relato, enviaron una comisión de 3 oficiales en moto para inspeccionar las adyacencias del Cerro de la Tortuga, pero no vieron a ninguna persona por el lugar. Fueron llevados hasta la casa y no paraban de hablar de lo sucedido. Y es que mientras Jesús comentaba que él pudo darse cuenta que la bebida no se acababa nunca, Marta compartió que le había visto las formas de los dedos de las manos pegadas. Y Lorenzo pudo ver que aquel hombre, en una ocasión que se quitó el sombrero para echarse aire, pudo notar que tenía un orificio diminuto en la cabeza como la de un delfín o una tonina. Y es que al parecer el hombre se había dejado ver algunas características de su anatomía de maneras diferentes. Uno de los oficiales pudo comentar sobre ese asunto, diciendo que hacía tiempo le habían contado algo similar, referente a un hombre alto de buen parecer que emerge de las profundas aguas para llevarse a quien esté desprotegido y vulnerable, pero que jamás le dio importancia. Siguieron conversando del asunto largamente hasta que salió el sol, y una vez que el oficial tomó la experticia para su informe de lo sucedido, se marchó y los dejó descansar. Ese mismo día, más tarde, los vecinos y familiares se reunieron en la casa de Jesús. Lorenzo y Marta viven al lado de este, y es que todos querían seguir platicando de lo sucedido, y por ser tan pequeño el pueblo, la noticia había viajado en primera plana. Todos estaban escandalizados y querían tener los detalles más precisos. Algunos que también eran pescadores reconocieron la historia de manera propia que lo que estos contaban, aportando mayores detalles y hazañas y características que se deben a un espanto que tiene la costumbre de salir y asustar y en muchas ocasiones matar. Algunos decían que este hombre extraño había sido un señor que trabajó en el hato de los Maniglia, una importante familia del pueblo, y que fue succionado por los raudales de Atures, y su alma anda en pena por esos lares. Otros decían que fue un negro de Caicara que vino a luchar en la guerra de la independencia y había muerto ahogado en estas aguas. Cada quien tenía una hipótesis diferente y los muchos relatos conllevaban a un mismo resultado. Si es bien cierto lo que habían vivido, no había conclusión concreta. Sin embargo, todos comenzaron a sospechar rotundamente que ese espanto se había llevado el alma de Firo. Al pasar unos meses, aquel evento se había disipado en cierta manera, pues ya no se hablaba de ello con tanta regularidad. Acontecía las ferias del pueblo y todo era alegría y fiestas por doquier. Se aproximaba la Navidad y debían estar preparados para los gastos de las festividades por aquellos días.
y aunque habían buscado otros sitios para pescar, los resultados no eran los mismos, y al verse en la obligación de llevar el sustento a la mesa del hogar, decidieron volver nuevamente a aquel lugar. Esta vez irían armados y con mayor preparación. Pidieron a las autoridades de la alcabala acompañamiento de vuelta y se encaminaron en aquel camino rural de tierra y monte. Era casi de noche y se sabían el camino de memoria. Al llegar a la orilla, todo iba normal. Jesús, Marta, Lorenzo y Marquito, el sobrino de Jesús, miraron que el bote estaba en el mismo lugar de siempre, amarrado en la orilla y con algunos envases de plástico. Entonces se dispusieron a poner todo en su lugar y se adentraron río adentro hacia aquellos raudales. Todo marchaba normal y al cabo de unos minutos llegaron al lugar estratégico donde siempre sacaban el mejor pescado. Las redes fueron echadas y cada quien se colocó en posición de pesca individual con su respectivo sedal. Y al cabo de unos cuantos minutos estaban sacando los mejores peces y la alegría se hizo sentir inmediatamente. En el medio de la noche comenzaron a pensar en Firo, aquel joven que se lo había tragado el río y que no había vuelto jamás. ¿Qué habría sido de su destino? ¿Y qué habría sido aquello que se lo había tragado? E inmediatamente pensaron en aquel extraño hombre bien parecido, a lo que Jesús exclamó que no llamaran el mal agüero. De pronto, a lo lejos se vio que se aproximaba una luz pequeña, que a medida que se acercaba se hacía más grande, y pudieron notar que era otro bote pesquero. Venía lentamente con dirección hacia el bote de Jesús. La oscuridad de la noche no permitía divisar con exactitud las siglas o la identificación del bote, pero al acercarse más pudieron ver que era un bote con bandera colombiana, con carpa y el motor apagado, que seguramente se habrían quedado sin gasolina, a lo que rápidamente Jesús, con voz firme, llamó a su tripulación. «Buenas noches», sosteniendo el estribo de este bote y alumbrando hacia adentro, pero sin respuesta alguna. Y es que este bote no tenía ninguna tripulación, andaba a la deriva y se prendieron las alarmas de que algo andaba mal. Alguien había caído al río o había naufragado. Y a medida que continuaban inspeccionando el bote, encontraron algunas botas de caucho, canaletes y salvavidas, además de algunos utensilios de pesca. Y también pudieron ver que el bote tenía gasolina suficiente como para navegar por muchas horas. ¿Qué le habría pasado?, seguían preguntándose. Rápidamente comentó Marta: «Vámonos de aquí. Seguramente este bote pertenece a algún grupo irregular del lugar y ya no me está gustando para nada esta hazaña. Vámonos a casa, Lorenzo». Jesús y Lorenzo decidieron amarrar aquel bote de nombre La Fortaleza, con siglas y bandera colombiana, para llevarlo hasta la orilla y así pedir ayuda a las autoridades. Pero mientras arrastraban aquel bote, algo comenzó a hacerle fuerza en sentido contrario, y de la nada, este bote, de nombre La Fortaleza, se encendió solo y comenzó a arrastrar al bote de Jesús, aterrorizando a todos. Marta y Marquito comenzaron a gritar desesperadamente, pidiendo que parara. Y es que no había nadie que operara este aparato, y Jesús y Lorenzo seguían sin habla, tratando de luchar en contra de la corriente de lo que sucedía. De pronto, y de la nada, se
se percataron que en el agua rondaba un pez grande que se zambullía de vez en cuando. El bote de Jesús se movía por las olas que ocasionaba este pez gigante, y como si nada, de manera repentina, emerge del agua un ser humanoide con forma de pez y hombre, con un sombrero y sin pies, sino con horma similar a una tonina o un delfín rosado. Poseía glándulas mamarias como de mujer, y su rostro era horripilante y tenebroso. Jesús y Lorenzo, al ver que esta criatura se había sentado en la proa del bote, mirándolos fijamente, comenzaron a dispararle con las escopetas de manera indiscriminada. Marta y Marquito se echaron al fondo del bote y gritaban despavoridamente, y así como vino repentinamente, se devolvió al agua, sumergiéndose hasta el fondo, y no volvieron a ver a aquella criatura. Desamarraron la embarcación que habían dispuesto a llevar a la orilla y la dejaron a la deriva nuevamente. Todos tenían nervios y estaban temblando del terror, y al llegar a la orilla corrieron por el camino rural hasta llegar a la carretera, siguiendo hasta la alcabala, donde reportaron lo sucedido. Las autoridades inmediatamente enviaron una comisión a patrullar el lugar, y al día siguiente reportaron la aparición de la embarcación La Fortaleza, misma que había sido reportada desaparecida en el año de 1990 en el territorio colombiano. La leyenda del Maguari ha estado inmersa en el corazón de los amazonenses desde tiempos memorables, y se cuenta que son seres que protegen las aguas y la selva de ese territorio inhóspito y lleno de misterios. Y este es uno de los relatos contados por locales que nos ha dado la oportunidad de conocer más del misterio de las aguas del río Orinoco.